Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo a ustedes entonces en el amor de Cristo, nuestro único Dios, aquel que vive y reina para todos siempre, aquel que domina el universo. Saludo a la familia de la gracia, familia de la fe, a la familia de Dios. Así que estamos en esta tarde, usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios que reina para todos siempre. Así que estamos trayendo un capítulo más, un versículo, 3 versículos que nos van a traer algún esclarecimiento para el crecimiento espiritual. Así que vamos a comenzar rápidamente con 1 Corintios 10, del 1 al 11. Vamos a leer esta porción de la palabra para que podamos entender de qué se trata y de qué nosotros tenemos aquí como un estudio, pequeño estudio para entender lo que el Señor nos ha colocado, el título. Y el título entonces es El fin de los siglos llegó en el año 70 después de Cristo. Ese es el título que le colocamos. Como usted ya conoce, hemos hablado bastante del año 70, pero sí tenemos textos bíblicos que constatan que se puede discernir, digamos, de un libro a otro libro, del antiguo pacto al nuevo pacto. Usted puede entender más claramente lo que se refiere a los tiempos entonces de ese fin, que en el año 70, donde el Señor vino por sobre las nubes. Así que vamos a leer acá 1 Corintios 10, del 1 al 11. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y eso te lo encuentras en Éxodo 32 y en el versículo 6. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, cayeron un día 23,000. No atentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Donde usted encuentra eso en Números 21, versículos 5 y 6. Ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Y el versículo 11, que es el principal, dice: y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces estamos hablando aquí de aquel final, de aquel siglo, que ese es el tema de hoy. Entonces, basado en este texto, si usted durante toda su vida creyó que el apóstol Pablo se refería a nosotros, siglo XXI, Iglesia de Cristo, acreditó en un posible retorno de Cristo, o un fin del planeta Tierra, o en el mundo acabando en fuego, en un futuro cualquiera, en la historia, que en cualquier momento que el futuro, la Tierra, el cosmos, se iría a terminar, iría a explodir. Tengo que informarle que en ese pensamiento solamente la religión tiene como base la venida del Señor.
pero podemos decir que fuimos, porque también pasé por la religión, fuimos mal informados, pésimamente orientados, y a lo largo de la caminata espiritual, eso es lo que hasta el día de hoy se ve, conforme a la tradición religiosa. Primera de Corintios 10 y el versículo del 1 al 11, aquí habla del fin de los siglos. El versículo 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y cuando habla de nosotros, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, y esta iglesia y este libro fue escrito en el año 55. En el año 55 después de Cristo. Entonces fue la primera era cristiana y el primer siglo. Así que cuando les estás hablando del final de los siglos, el apóstol Pablo le habla entonces a la iglesia de Corintios y no a nosotros, porque aquí dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de él y de su generación, a nosotros, en la generación del apóstol Pablo y también la generación de Jesucristo. Entonces, cuando habla del fin, en el original es el fin, significa el fin del cosmos. No es el fin del cosmos, no es el fin del planeta, es el fin de un aión. Y aión en griego significa allí el fin de aquel tiempo, al fin de aquella antigua dispensación, con todas sus características morales y espirituales, llegaría el fin. Ese es el fin del siglo. Cuando aquí habla, depende de la traducción que usted tenga, habla el final de los siglos, el final del mundo o al final del tiempo. Todo eso, según la Biblia, según la traducción que usted tenga. Vamos a beber un poquito de agua para que podamos calibrar, como dice el profesor, nuestras cuerdas vocales. Entonces, fin de la antigua dispensación, fin del antiguo pacto. Eso significa entonces cuando él dice acá, en el versículo 11, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quienes estaban alcanzando los fines de los siglos era esa generación. Era el apóstol Pablo que estaba allí escribiendo con también la iglesia de Corintios y todas las iglesias que estaban en Asia Menor, que el apóstol Juan entonces le escribe a ellos. Y ese fue un periodo largo, un periodo de la ley mosaica muy largo. Allí entonces tendría que salir, ese sería el fin de la era mosaica, con sus ceremonias, con sus oblaciones, con sus sacrificios, y porque en la ley servían como medio de justificación de los hombres delante de Dios. Pero eso es lo que estaba en el tiempo del fin. Se retiraba, se cambiaba, un cambio de pacto del antiguo al nuevo pacto. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando y ordenando en la mente de todos los cristianos, que no vivimos más los tiempos de la ley, no vivimos más los tiempos de las ceremonias, el tiempo de los sacrificios. Allí en el año 70 el Señor vino por sobre las nubes y retiró todo eso con el cambio del pacto. Entonces, en esta ocasión el apóstol Pablo orienta a los hermanos de Corintios sobre la necesidad de ellos vivir en el espíritu y no más en la carne. Desde que la fe en Cristo llegó a los de Corintios, a la iglesia en Corintios, los hermanos que estaban allí ya creyeron en Cristo. Desde ese tiempo hubo la justificación. Cristo justifica por la fe y no por obras. Pero en la ley eran justificados por las obras. Eso es el cambio de pacto, lo que sucedió allí en el año 70.
Entonces el apóstol Pablo les exhorta a cuidar para no repetir los errores del pueblo hebreo, esos errores que fueron cometidos en el desierto. Allí donde leímos de 1 Corintios 10, del versículo 1 al 11, allí habla todo lo que sucedió cuando estaban viviendo los días de esa transición, de la salida de Egipto, cuando el Señor usa a Moisés para la retirada del pueblo de ese lugar. Entonces hubo una transición para llegar a la tierra prometida. Pero allí ellos murmuraron en contra de Dios y en contra de sus líderes, cometiendo inmoralidades y hasta colocaron al Señor a prueba. Entonces el apóstol Pablo les exhorta a no repetir los mismos errores cometidos en el desierto. Y así entonces esa generación ciertamente, dice la Biblia, no entró en el descanso del Señor, porque ellos perecieron en el desierto, mordidos por serpientes. Lo acabamos de leer allí. Versículo 9. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Quiere decir entonces que el Señor los dejó. El Señor entonces dejó a esa gente allí que murmuró, que lo tentó a él, que no aceptaron la lideranza del Moisés, no aceptaron la lideranza del sacerdote Aarón, no aceptaron. Después de la ley y todo esto, entonces ellos ya venían murmurando de antes que llegara la ley, ellos ya venían en esas murmuraciones en el desierto. Pero no llegaron a la tierra prometida. El Señor los dejó, los abandonó, quedaron allí, mordidos por las serpientes del desierto. Así que vea usted que esa generación ciertamente no entró en el descanso del Señor. Vamos a ver Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, y el versículo de 7 al 11, dice lo siguiente. Es muy importante entender los tiempos de los que estamos hablando para comprender todo el texto y el contexto y de qué se trata lo que estamos explanando en esta tarde. Aquí en el versículo 7, Hebreos 3, del versículo 7 al 11, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y por eso que entendemos que no entró esa generación en el reposo. Entraron solamente 2 o 3. Pero todo ese pueblo que murmuró no entró en el reposo del Señor. Entonces, aquí vemos que dice en el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años. Usted tiene que entender que también la Biblia tiene unas cifras, ¿cierto? Tiene números, tiene número 7, número 40, número 70, y todos esos números están trayendo conocimiento. No están colocados esos números en la Biblia así porque se le ocurrió colocarlo a aquellos que estaban inspirados por el Espíritu de Dios para escribir la Biblia. No, esto tiene sus motivos porque fueron colocados esos números, ¿ya? Entonces en Hebreos 3, 7 al 11 habla de los 40 años. 40 años. Ahora, presta atención. Mire, que esos 40 años, vamos a hablar aquí de los 40 años, del mismo modo que con que Moisés guió al pueblo hebreo en la salida de la esclavitud de Egipto. En esos 40 años fueron en la tierra prometida. De la misma manera, Cristo
guía a su pueblo, la iglesia, durante la transición. Y esa transición ahora es de la ley a la gracia, por medio del Evangelio, en un período de 40 años, desde su derramar de la sangre en la cruz del Calvario, de su muerte a la resurrección, de la ley entonces a la gracia, tenemos allí los 40 años. Los 40 años que Moisés guió al pueblo hebreo para salir a la tierra prometida, salir de esa esclavitud, salir de aquella opresión, salir de la perseguición del faraón, salir de la tierra allí, de prácticamente que de la carnalidad a la espiritualidad. 40 años, y muchos de ellos no llegaron. Ahora Cristo, a través del Evangelio, Él entonces también, esos 40 años de tiempo de la transición, Cristo guía a su iglesia hasta el año 70. Allí tenemos entonces el tiempo de su venida en el año 70 en Jerusalén, ¿cierto? Allí entonces el Señor guía al pueblo, a su pueblo, la iglesia, durante el periodo de esa transición. Allí tenemos los 40 años, que es de la misma manera, de la misma forma como fue retirado el pueblo de Egipto, también ahora es retirado el pueblo de la ley. Porque la ley también se formó muy rígido. La ley era un estado de opresión, porque no estaba la justificación por la fe. Solamente cuando Cristo viene, justifica por la fe. Pero ellos eran justificados por obras. Ellos tenían que justificarse a través de un sacrificio, a través del pago con algún animal, con algún ave, un cordero, una paloma. Ellos tenían que entonces justificar sus pecados a través de pagar el precio de algo, por lo que hicieron. Pero entonces ahora, justificados por la fe, no necesitamos más de ningún rudimiento de la ley. Por eso que la gracia no es gracia si se está viviendo entonces con los rudimientos de la ley. La gracia es el favor de Dios concedido allí desde la cruz del Calvario y entonces manifestado completamente en el año 70, cuando Él deja caer el templo y allí entonces la gracia guía a su pueblo y el favor inmerecido se hace presente. El apóstol Pablo entonces les exhorta a estar firmes, allí en 1 Corintios 10:11, y también que no fue el fin del planeta Tierra. Cuando Él dice que hasta ellos recibir por gracia, por la fe, la justificación. No fue el fin del planeta Tierra, ni tampoco el fin del mundo, sino que fue el fin de aquel aión, del antiguo pacto, para dar inicio al nuevo pacto, al periodo del nuevo tiempo, a una nueva dispensación, a un nuevo aión. Aión en griego significa entonces final de un tiempo, una era, una época, o unos siglos, o un siglo. Es un tiempo. La Biblia Sagrada no enseña nada en relación a un fin del planeta Tierra, pero la tradición, sí, la tradición se empeña en mantener a la persona allí como cautiva en este pensamiento de que el fin del planeta un día va a acontecer, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia Sagrada no enseña nada en relación a un fin del planeta. El apóstol Pablo, muy bien esclarecido, enseña al respecto de Jesús en su relación con la iglesia, que es una relación eterna y no pasajera. Él no se contradice.
en ningún momento se contradice al decir que el reino es eterno y después decir que el mundo se acabaría. Sería una contradicción, pero el apóstol Pablo no se contradice. Así que tenemos que examinar muy bien la Biblia para poder llegar a entender de que la Biblia no se contradice en nada. Efesios 3, versículos 20 y 21. Vamos a llegar a Efesios, que también tenemos Efesios 3, versículos 20 y 21. El apóstol Pablo entonces los estaba exhortando para que ellos salieran de la parte carnal y entrasen a lo espiritual. Porque eso es lo que hace falta, hermanos. En toda la iglesia cristiana hace falta la espiritualidad, poder entender no literalmente todo. Miren, 1 Corintios 2, vamos a leer primero eso antes de Efesios 3. 1 Corintios 2, aquí lo tenemos más o menos cerca. 1 Corintios 2 y el versículo 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acordando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, eso es lo que falta en la iglesia religiosa, entender las cosas espirituales. Lo espiritual se entiende a lo espiritual. Como dice aquí en el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces ahora vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 21, que dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y es el apóstol Pablo que está hablando. Por eso él no se contradice en enseñar de que el Señor es eterno. Como lo entendemos aquí, la iglesia de Cristo Jesús dice por todas las edades. El cristianismo va a estar siempre por todas las edades. En un capítulo anterior hablamos de esto. En cuanto dure el sol, en cuanto dure la luna, está escrito en el libro de los Salmos. Y este libro de Efesios fue escrito en el año 58. Es muy importante saber cuándo fueron escritos los libros. Entonces, basado en este texto, si usted toda su vida creyó que el apóstol Pablo se refería los escritos al tiempo nuestro, tengo que decirle que estaba todo eso en su mente enseñado de una manera equivocadamente. Así que en Efesios 3, del 20 y 21, está escrito por la inspiración divina que el Señor le entregó al apóstol Pablo en esta ocasión. El Espíritu Santo de Dios trabaja ahora en nosotros, haciéndonos entender la revelación que está en la palabra, que está todo revelado aquí escrito. Este mensaje se trata de que esos 40 años que el pueblo de Egipto vivió en el desierto para alcanzar una nueva dispensación, y era el tiempo del descanso, era el tiempo de la tierra prometida. De la misma forma, entonces Cristo conduce su iglesia en el tiempo de la transición, desde la sangre de Jesucristo derramada en la cruz hasta el año 70. Son 40 años. Y aquí en el versículo 3 dice, por los siglos de los siglos. Significa sin límite, significa eternamente, significa infinito, significa sin fin.
El reino de Dios es sempiterno, permanece para siempre, inmovible y es espiritual. Entonces, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Amén. Eso significa eternamente, por los siglos de los siglos. Nosotros leíamos esto y era como una poesía. Pero hoy tenemos que ver esto porque son verdaderas enseñanzas bíblicas que tienen revelado el pasar de Cristo por sobre la tierra, como Jesús de Nazaret, después como Jesucristo cuando ya fue crucificado, resurrecto, y después en la venida del Señor como el Hijo del Hombre, en la venida del Señor como el Rey del universo, como el Todopoderoso. Eso lo teníamos como en tinieblas. ¿Por qué? Porque los velos todavía no se habían corrido. Y entonces ahora estamos viendo, no como por espejo, estamos viendo claramente, nítidamente a través de la palabra. Y entonces la Biblia hay que examinarla bajo la óptica de la escatología. Tenemos que verla escatológicamente. La Biblia, ella hay que leerla en sus tiempos y el preterismo completo trae la interpretación correcta para cada texto. Así que hoy en día vemos que todo pertenece al pasado. No tenemos ninguna profecía que deba cumplirse. Todo se cumplió en el año 70. Y usted puede decir, bueno, sí, ya se cumplió todo esto en el año 70. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Predicar el Evangelio de la gracia de Jesucristo. El favor inmerecido del Señor, colocando entonces en orden en las mentes todos los tiempos vividos, porque eso es lo que falta en el cristianismo y en la religión. Eso es lo que está faltando para que el pueblo de Dios pueda entrar en el descanso. Porque el pueblo de Dios vive como oprimido, porque no sabe cuándo Cristo vuelve, no sabe que Cristo ya vino, no sabe que el mundo no se va a terminar, no sabe que ya no necesariamente más el Armagedón, no es más necesario la gran tribulación, no es más necesario el arrebatamiento, porque todo eso está escrito y pertenece al pasado. Así que con esto le estamos entonces entregando este mensaje y espero que haya sido entendible para todos ustedes que están allí en la plataforma viéndose esta tarde. Le pedimos entonces que usted comente estos mensajes que le podemos traer toda semana y envíelos por sus redes sociales, porque hay mucha gente que necesita entender esto. Y me alegré mucho de saber que hay mucha gente por diferentes países que nos están viendo. Porque tenemos personas que han enviado estos mensajes para muchas naciones. Así que le damos las gracias a usted también, si usted puede por sus redes sociales también hacer lo mismo, y de esa manera usted va expandiendo el Evangelio de la gracia de Dios. Con esto entonces nos estamos despidiendo y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje en una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Gracias y paz.